El Centro de Comunicaciones del Consejo Galáctico bullía con una sosegada actividad. Hileras de seres alienígenas estaban sentados en sus puestos, escuchando señales de toda la galaxia. La mayoría de los mensajes eran aburridos informes comerciales o solicitudes de ayuda con máquinas averiadas. Pero hoy, algo diferente llegó a través de los altavoces. La teniente Kesra ajustó sus grandes orejas puntiagudas mientras unos sonidos extraños llenaban sus auriculares. Nunca había oído nada parecido. Los sonidos eran ásperos y duros, no como los idiomas suaves que usaba la mayoría de las especies. Grabó la señal y la envió al departamento de traducción. «¿Qué tienes para mí hoy, Kesra?», preguntó el comandante Bort, mientras se acercaba a su puesto. Su piel azul mostraba las manchas que denotaban su curiosidad. «Algo extraño del borde exterior, señor. Sección de cuadrícula 7 alfa. Proviene de un pequeño sistema estelar amarillo. El tercer planeta parece estar emitiendo estas señales». El comandante Bort escuchó unos segundos de la grabación. Los sonidos eran entrecortados y llenos de estática. Probablemente otra especie primitiva intentando contactar con su propia gente. «Envíalo a traducción y archívalo como de baja prioridad». 3 días después, llegó la traducción. Lo que descubrieron hizo que varios miembros del consejo se rieran a carcajadas. Los seres se llamaban a sí mismos humanos, y parecían pasar la mayor parte de su tiempo contando historias. Pero no cualquier tipo de historias. Estos humanos contaban relatos sobre cosas imposibles. Hablaban de guerreros que podían enfrentarse a 100 enemigos a la vez. Hablaban de soldados que nunca se rendían, incluso frente a una muerte segura. Describían armas que podían destruir planetas enteros y naves que podían viajar más rápido que la luz. El almirante Sakaar de la flota de la hegemonía leía los informes de traducción en su despacho privado. Sus 6 brazos se movían sobre múltiples tabletas de datos mientras revisaba las transmisiones humanas. Cuanto más leía, más se reía. «Escucha esto», le dijo a su ayudante, el capitán Brigsen. «Estos humanos tienen una historia sobre uno de sus guerreros que luchó contra un ejército entero él solo en un estrecho paso de montaña. La historia dice que los contuvo durante 3 días seguidos sin comida ni descanso». Los 4 ojos de capitán Brigsen parpadearon con incredulidad. «Imposible, señor. Ningún ser podría hacer eso». «Exacto». Sakaar golpeó la mesa con una de sus manos. «Y aquí hay otra. Cuentan historias sobre sus naves que pueden aparecer y desaparecer a voluntad. Afirman que sus guerreros nunca se retiran y nunca se rinden, sin importar las probabilidades». Los 2 oficiales pasaron la siguiente hora leyendo docenas de historias humanas. Cada una parecía más imposible que la anterior. Relatos de humanos que podían sobrevivir en el vacío del espacio. Historias de naves humanas que podían embestir flotas enteras y seguir luchando. Leyendas de comandantes humanos que convirtieron una derrota segura en una victoria gracias a su pura determinación. «¿Cómo deberíamos clasificarlos, señor?», pregunta el capitán Brigsen. El almirante Sakaar pensó por un momento. «Categoría 7. Especie primitiva obsesionada con la ficción. Claramente son una raza joven que no ha aprendido la diferencia entre la realidad y la imaginación. Archiva los informes y olvídate de ellos». Pero las señales humanas seguían llegando. Cada día traía nuevas transmisiones llenas de más historias imposibles. El xenobiólogo de consejo estudió las señales y determinó que los humanos eran relativamente nuevos en los viajes espaciales. Su tecnología parecía básica en comparación con la mayoría de las civilizaciones galácticas. Esto hacía que sus alocadas historias fueran aún más divertidas para las avanzadas razas alienígenas. La doctora Itara, la principal experta del Consejo en culturas primitivas, hizo una presentación ante la asamblea plenaria 3 semanas después. «Los humanos parecen adorar algo que llaman héroes», explicó a los alienígenas reunidos. «Estos héroes son seres ficticios que realizan tareas imposibles. Los humanos parecen creer que contar estas historias los hace más fuertes de alguna manera». La sala de la asamblea se llenó de los diversos sonidos que las diferentes especies hacían cuando algo les parecía gracioso. Los Creed hacían clics con sus picos. Los Ceprianos zumbaban en armonía. Los Valdoranos simplemente negaban con sus enormes cabezas. «¿Tienen alguna capacidad militar real?», preguntó el consejero Meron del Comité de Planificación de Guerra. La doctora Itara consultó sus notas. «Muy limitada. Tienen naves pequeñas que apenas alcanzan la velocidad de la luz. Sus armas son proyectiles de base química. Apenas han explorado su propio sistema estelar. Si quisiéramos,
Una sola nave patrullera probablemente podría conquistar su planeta entero. Entonces, ¿por qué perder el tiempo estudiándolos? Preguntó otro consejero. ¿Valor de entretenimiento? Respondió la doctora. Itara. Sus historias son bastante creativas, aunque sean completamente imposibles. El Consejo votó por poner a la Tierra bajo observación mínima y pasó a asuntos más importantes. Las señales humanas fueron archivadas, etiquetadas como artefactos culturales primitivos. Pero mientras el Consejo Galáctico se reía de las historias humanas, sus sensores de espacio profundo comenzaron a detectar algo más. Extrañas firmas de energía moviéndose por el borde exterior de la galaxia. Las firmas eran masivas, más grandes que cualquier cosa en sus bases de datos. Se movían en formación perfecta, viajando a través de áreas del espacio que deberían haber estado vacías. La primera firma apareció cerca de la nebulosa de Andoria. Se registró en los sensores durante exactamente 12 minutos y luego se desvaneció por completo. 2 días después, otra firma apareció a 3 sectores de distancia, luego otra y luego 5 más. El capitán Beller de la estación de monitoreo del espacio profundo intentó rastrear las firmas, pero parecían aparecer y desaparecer al azar. Señor, estoy recibiendo lecturas de energía masivas, pero no puedo fijarlas. Están ahí en un momento y al siguiente ya no. Probablemente llamaradas solares o anomalías gravitacionales, respondió su comandante. Regístralas y continúa monitoreando. Pero las firmas seguían apareciendo, siempre en lugares diferentes, siempre masivas, siempre moviéndose con un propósito. Las estaciones de monitoreo de toda la galaxia comenzaron a reportar lecturas similares. Algo grande se movía por el espacio, algo que no quería ser visto. El almirante Sakaar recibió los informes de monitoreo un mes después de que las transmisiones humanas fueran archivadas. Los leyó rápidamente, sin ver ninguna conexión entre las primitivas historias humanas y las misteriosas firmas de energía en el espacio profundo. Probablemente algún tipo de fenómeno natural, dijo a su personal. El espacio está lleno de cosas que aún no entendemos. La flota de la hegemonía continuó con sus patrullas normales, manteniendo el orden en su sector de la galaxia. Habían sido la fuerza militar dominante durante más de 3000 años. Sus naves eran rápidas, sus armas poderosas y sus soldados estaban bien entrenados. Nunca se habían encontrado con un enemigo que no pudieran derrotar. En las profundidades del espacio, lejos de cualquier mundo habitado, algo antiguo comenzó a removerse. Máquinas que habían dormido durante milenios volvieron lentamente a la vida. Sistemas que habían estado inactivos comenzaron a ejecutar diagnósticos. Y en lo profundo de los centros de mando de estas naves masivas, seres que se parecían notablemente a los humanos comenzaron a despertar. Las señales de la Tierra no eran transmisiones aleatorias de un mundo primitivo. Eran códigos de activación enviados al espacio por una civilización que había fingido ser joven e indefensa. Cada historia, cada relato imposible de heroísmo humano, contenía datos ocultos que solo los receptores adecuados entenderían. La flota que había estado durmiendo en la oscuridad entre galaxias finalmente regresaba a casa, y habían estado escuchando cada palabra que el Consejo Galáctico había dicho sobre sus leyendas. La almirante Sarachun abrió los ojos por primera vez en 3000 años. Los sistemas criogénicos la habían mantenido a ella y a su tripulación en perfectas condiciones mientras esperaban la señal. A su alrededor, otros 1000 oficiales se despertaban en 1000 naves diferentes. Informe de estado, dijo a su asistente de IA. Todos los elementos de la flota responden. Estamos en pleno estado operativo. El Consejo nos ha clasificado como primitivos e inofensivos, tal como estaba planeado. La almirante Chun sonrió. Entonces es hora de mostrarles que las leyendas humanas nunca fueron solo historias. El capitán Bexalan de la nave de exploración de la hegemonía, la fuerza dominante, estudiaba la pantalla táctica que mostraba el sistema solar de la Tierra. Sus órdenes eran simples: evaluar la primitiva civilización humana y determinar si representaban alguna amenaza para el orden galáctico. Según los informes del Consejo, esta sería la asignación más fácil de su carrera. Los sensores de largo alcance muestran una actividad mínima alrededor del tercer planeta, informó su oficial de sensores. Unos pocos satélites pequeños, algunas matrices de comunicación básicas. Nada que sugiera una capacidad militar avanzada. El capitán Bexalan asintió. Exactamente lo que esperábamos. Llévanos al sistema. Patrón de aproximación estándar. La fuerza dominante era una poderosa nave de guerra de más de 2 kilómetros de largo y armada con armas que podían fracturar la corteza de un planeta.
Detrás de ella seguían 3 naves de escolta más pequeñas, cada una capaz de destruir flotas enteras de naves primitivas. Para la hegemonía, esta era una misión de reconocimiento rutinaria. Mientras cruzaban el borde exterior del sistema solar, algo inesperado sucedió. Las luces de advertencia parpadearon en el puente mientras los sensores de la nave detectaban múltiples objetos que se movían hacia ellos a una velocidad increíble. «Capitán, tenemos contactos entrantes», gritó el oficial de sensores. Se están moviendo más rápido de lo que nuestros sensores pueden rastrear correctamente». Antes de que el capitán Bexalan pudiera responder, su nave se estremeció cuando algo pasó junto a ellos a una velocidad imposible. Luego otro. Luego docenas más. «¿Qué fue eso?», exigió Bexalan. «Desconocido, señor. Los objetos son demasiado rápidos y pequeños para que nuestros sistemas de puntería los fijen. Parecen ser algún tipo de plataformas de defensa automatizadas». En la pantalla principal, el espacio alrededor de su pequeña flota comenzó a iluminarse con extraños patrones de energía. Formas geométricas hechas de pura luz aparecieron en la oscuridad, formando una compleja red alrededor de las naves de la hegemonía. Los patrones eran hermosos y aterradores al mismo tiempo. «¿Están tratando de comunicarse con nosotros?», preguntó el oficial de comunicaciones. «No hay transmisiones entrantes, señor, pero los patrones de energía son definitivamente artificiales. Alguien construyó estas cosas». El capitán Bexalan sintió el primer atisbo de inquietud. Los informes del Consejo no decían nada sobre sistemas defensivos avanzados. Abrió un canal de comunicación para transmitir en todas las frecuencias. «Atención, naves humanas. Aquí el capitán Bexalan de la flota de la hegemonía. Se les ordena apagar sus armas y prepararse para ser abordados. La resistencia será respondida con la fuerza». La respuesta no llegó a través de ondas de radio o canales subespaciales, sino a través de acciones. Los patrones de luz geométricos comenzaron a moverse, fluyendo como metal líquido por el espacio. Envolvieron a las naves de la hegemonía sin tocarlas, creando jaulas perfectas de energía. «Señor, nuestros motores están desconectados. Todos los sistemas de armas no responden. Sean lo que sean estas cosas, están bloqueando todos nuestros sistemas». La confianza de Bexalan comenzó a resquebrajarse. «¿Cómo es eso posible? Nuestras naves utilizan códigos de comando cifrados cuánticamente. Ninguna especie primitiva debería poder interferir con nuestros sistemas». La respuesta llegó en forma de nuevos contactos que aparecían en sus sensores. Naves comenzaron a materializarse desde el espacio vacío como si hubieran estado escondidas en la oscuridad entre los átomos. No eran las toscas naves que los informes del Consejo habían descrito. Eran naves elegantes y estilizadas que parecían curvar la luz alrededor de sus cascos. Las naves humanas se movían con una gracia imposible, fluyendo por el espacio como seres vivos. Tomaron posiciones alrededor de las naves atrapadas de la hegemonía. Su movimiento era tan suave que parecían danzar en lugar de volar. «Capitán, estoy leyendo firmas de energía masivas de esas naves. Los niveles de potencia están fuera de serie, más altos que cualquier cosa en nuestras bases de datos». Una de las naves humanas se acercó a la fuerza dominante. Era más pequeña que la nave de guerra de la hegemonía, quizás 1/3 de su tamaño, pero algo en ella irradiaba una silenciosa amenaza. Su casco era de un metal oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. «Aún no hay comunicación, señor. Solo nos están observando». El capitán Bexalan trató de mantener la compostura, pero el sudor comenzaba a formarse en su piel escamosa. No era así como se suponía que debía ser el primer contacto con una especie primitiva. «Señor, estamos recibiendo una transmisión, pero no llega por los canales normales. Se está proyectando directamente en los sistemas informáticos de nuestra nave». «Ponla en pantalla». La pantalla principal del puente parpadeó y cambió. En lugar de mostrar la situación táctica, ahora mostraba lo que parecía ser un archivo de algún tipo. Imágenes y textos se desplazaban, mostrando registros históricos que no tenían ningún sentido. Los registros mostraban naves humanas luchando en batallas que deberían haber sido imposibles. Conflictos espaciales masivos que involucraban a miles de naves. Planetas siendo defendidos contra probabilidades abrumadoras. Tecnologías que parecían violar las leyes conocidas de la física. «Esto no puede ser real», susurró el oficial de sensores. «Estos registros muestran naves humanas luchando en la Guerra Z, pero eso fue hace más de 5.000 años, mucho antes de que los humanos desarrollaran el vuelo espacial». Más imágenes aparecieron en la pantalla.
Soldados humanos luchando junto a especies alienígenas que se habían extinguido hacía milenios. Científicos humanos trabajando con tecnologías que la civilización galáctica actual nunca había dominado. Comandantes humanos liderando flotas que empequeñecían cualquier cosa que la hegemonía moderna pudiera desplegar. El capitán Vexalan miraba la pantalla con un horror creciente. Tienen que ser falsificaciones. Los humanos son una especie primitiva. Hemos visto sus transmisiones. Cuentan historias imposibles sobre héroes de ficción. La transmisión cambió de repente. Ahora mostraba imágenes recientes de las reuniones del Consejo Galáctico. Vexalan se vio a sí mismo y a otros oficiales de la hegemonía riéndose de las historias humanas. Vio al almirante descartar las leyendas humanas como ficción primitiva. Vio al Consejo votar para clasificar a los humanos como inofensivos. Una nueva voz llenó el puente. Era tranquila, serena y completamente humana. Capitán Vexalan, su gente ha estado estudiando nuestras transmisiones durante varios meses. Han decidido que nuestras historias son fantasías imposibles contadas por una especie primitiva. Vexalan miró a su alrededor frenéticamente, tratando de localizar la fuente de la voz. ¿Quién eres? ¿Cómo nos estás hablando? Mi nombre es Comandante Torres, de la Flota de Defensa Terrana, y estoy aquí para demostrarles que las historias humanas no son fantasías. Son historia. El espacio alrededor de la nave de la hegemonía se llenó de repente de luz mientras docenas más de naves humanas se revelaban. Habían estado allí todo el tiempo, invisibles y esperando. La flota que rodeaba las atrapadas naves de la hegemonía era masiva, compuesta por naves que desafiaban todo lo que las civilizaciones galácticas creían saber sobre tecnología. Esto es imposible, jadeó Vexalan. Nuestros sensores los habrían detectado. Ninguna tecnología de camuflaje es tan avanzada. Sus sensores se nos detectaron, capitán. Han estado rastreando nuestras naves durante meses. Simplemente no se dieron cuenta de lo que estaban viendo. Vexalan recordó las misteriosas firmas de energía que habían estado apareciendo por toda la galaxia. Las lecturas masivas que aparecían y desaparecían sin explicación. ¿Esas eran sus naves? Parte de nuestra flota. Sí. Hemos estado observando a su gente durante mucho tiempo, capitán, esperando a ver en qué tipo de civilización se convertirían. Una de las naves de escolta intentó liberarse de la jaula de energía que la rodeaba. Sus motores se encendieron por un momento antes de ser apagados de nuevo por los misteriosos sistemas defensivos. No recomendaría intentar escapar, dijo tranquilamente el comandante Torres. Nuestra red defensiva se extiende por todo este sistema estelar. Sus naves están a salvo siempre que no intenten nada agresivo. ¿Qué quieren?, exigió Vexalan. Si van a destruirnos, háganlo de una vez. Hubo una larga pausa antes de que el comandante humano respondiera. No queremos destruirlos, capitán. Queremos que entreguen un mensaje. La pantalla principal cambió de nuevo, mostrando ahora un mapa estelar de la galaxia. Marcadores indicaban las posiciones de varias flotas y civilizaciones. Para sorpresa de Vexalan, se mostraban naves humanas por toda la galaxia, superando en número a todas las demás fuerzas militares combinadas. Digan al Consejo Galáctico que sus suposiciones sobre la humanidad eran incorrectas. No somos una especie primitiva. No estamos indefensos, y definitivamente no somos ficción. Las jaulas de energía alrededor de las naves de la hegemonía comenzaron a desvanecerse. Sus sistemas volvieron a estar en línea, los motores cobrando vida con un zumbido. ¿Nos están dejando ir?, preguntó Vexalan confundido. Por supuesto. Vinieron aquí para evaluarnos. Ahora tienen su evaluación. Llévenla a sus líderes. Mientras las naves de la hegemonía se preparaban para partir, el comandante Torres habló una última vez. Y capitán, esas historias que encontró tan divertidas, las que hablan de humanos que nunca se rinden y nunca se retiran, tal vez quiera volver a leerlas, esta vez con más atención. La flota humana comenzó a desvanecerse de la vista, mientras sus sistemas de camuflaje se reactivaban. En cuestión de minutos, el espacio parecía vacío de nuevo, como si la masiva fuerza defensiva nunca hubiera estado allí. El capitán Vexalan ordenó a sus naves que se retiraran al borde del sistema lo más rápido posible. Le temblaban las manos mientras preparaba su informe para el almirante Sakaar. ¿Cómo podría explicar lo que acababa de suceder? Los humanos los habían dejado ir. Podrían haber destruido toda la fuerza de tarea de la hegemonía sin despeinarse, pero en su lugar habían elegido enviar un mensaje. Esa elección era de alguna manera más aterradora que cualquier demostración de armas.
mientras la fuerza dominante saltaba al hiperespacio, llevando noticias que cambiarían la galaxia para siempre. La flota humana continuaba su silenciosa vigilia. Habían sido pacientes durante miles de años. Podían ser pacientes un poco más. Pero su paciencia no era ilimitada, y la galaxia estaba a punto de descubrir que las leyendas humanas siempre habían sido reales. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico no se parecía a nada en la historia registrada. Representantes de más de 300 especies abarrotaban la gran sala de la asamblea, sus voces creando un caos de sonidos mientras discutían el imposible informe del capitán Bexalan. El almirante Sakaar estaba en el podio central, sus 6 brazos gesticulando salvajemente mientras intentaba dar sentido a lo que su oficial le había contado. El capitán insiste en que naves humanas aparecieron de la nada y desactivaron toda nuestra fuerza de tarea sin disparar un solo tiro. Afirma que tienen tecnología que nunca hemos visto antes. El consejero Traxen del Imperio Valdoriano golpeó su enorme puño en su escritorio. Imposible. Hemos monitoreado ese sistema durante meses. Los humanos apenas tienen capacidad de vuelo espacial. Cuentan historias, no construyen superarmas. Quizás el capitán Bexalan sufrió algún tipo de colapso mental, sugirió la doctora. Itara. Las situaciones de primer contacto pueden ser estresantes, especialmente para los oficiales militares que esperan victorias fáciles. Pero antes de que la discusión pudiera continuar, todos los sistemas de comunicación en la Cámara del Consejo se activaron a la vez. Las pantallas se iluminaron, los altavoces crepitaron y pantallas holográficas se materializaron en el aire. El caos de voces alienígenas se silenció cuando un único rostro humano apareció en cada pantalla. Era mayor que los humanos de las historias transmitidas, con mechones grises en su cabello oscuro y líneas alrededor de sus ojos que hablaban de años tomando decisiones difíciles. Llevaba un uniforme que era simple pero elegante, con símbolos que nadie en el Consejo reconoció. Saludos, miembros del Consejo Galáctico. Mi nombre es Almirante Sarachun, comandante de la Flota Profunda Terrana. El silencio en la cámara fue absoluto. 300 especies contuvieron la respiración mientras miraban a la humana que de alguna manera había anulado todos los sistemas de seguridad que poseían. Pido disculpas por interrumpir su debate sobre si mi gente existe o no. Pensé que sería útil si les hablaba directamente. El almirante Sakaar fue primero en encontrar su voz. ¿Cómo nos está transmitiendo? Esta cámara está protegida contra todas las formas de comunicación externa. La almirante Chun sonrió, y algo en esa expresión provocó un nerviosismo inmediato en cada oficial militar presente. Almirante Sakaar, su gente ha estado escuchando nuestras transmisiones durante bastante tiempo. Nos han clasificado como una especie primitiva que cuenta historias imposibles. Estoy aquí para corregir ese malentendido. La pantalla holográfica principal en el centro de la cámara cambió, mostrando un mapa tridimensional de la galaxia. Pequeñas luces comenzaron a aparecer por toda la imagen, extendiéndose desde el borde exterior hacia el núcleo galáctico. Había miles de ellas, moviéndose en formaciones perfectas. Lo que están viendo son las posiciones en tiempo real de las naves humanas actualmente activas en esta galaxia. Hemos estado aquí mucho más tiempo de lo que creen. El consejero Meron se inclinó en su asiento. Eso es imposible. Habríamos detectado una presencia de flota tan masiva. Si nos detectaron, respondió calmadamente la almirante Chun. Sus estaciones de monitoreo han estado rastreando lo que llamaron misteriosas firmas de energía durante meses. Esas firmas eran nuestras naves moviéndose a sus posiciones. La doctora Itara se levantó, su mente científica luchando por procesar lo que estaba viendo. Pero nuestro análisis de sus transmisiones mostró una civilización primitiva. Su tecnología parecía estar siglos por detrás de la nuestra. Esas transmisiones eran exactamente lo que queríamos que vieran. Hemos estado observando el desarrollo de la civilización galáctica durante más de 5.000 años, esperando a ver en qué tipo de sociedad se convertirían. La pantalla holográfica se acercó a diferentes secciones de la galaxia, mostrando instalaciones humanas en planetas que se suponía que estaban deshabitados. Astilleros masivos y sistemas que no aparecían en ninguna carta galáctica. Redes de defensa que abarcaban sectores enteros. Verán, las historias que encontraron tan divertidas no eran ficción. Eran registros históricos. Relatos de batallas que libramos cuando sus civilizaciones todavía estaban aprendiendo a usar el fuego. Un anciano consejero creedle chasqueó el pico con nerviosismo. Si han estado aquí tanto tiempo, ¿por qué no han hecho contacto antes? La expresión de la almirante Chun se volvió seria. Porque esperábamos que no necesitaran que lo hiciéramos. Esperábamos que,
con el tiempo, las especies más jóvenes aprendieran a resolver los conflictos pacíficamente. Esperábamos que crecieran más allá de la necesidad de la guerra. Hizo una pausa, mirando directamente al almirante Sakaar. Desafortunadamente, sus acciones recientes sugieren que esa esperanza pudo haber sido infundada. La pantalla cambió de nuevo, mostrando ahora registros de campañas militares de la hegemonía, mundos conquistados, especies subyugadas, civilizaciones enteras forzadas a la esclavitud. La evidencia era condenatoria y completa. Durante los últimos 1000 años, hemos visto la hegemonía expandirse a través de la fuerza y la intimidación. Hemos visto especies exterminadas por negarse a someterse. Hemos presenciado atrocidades que juramos hace mucho tiempo que nunca permitiríamos que volvieran a ocurrir. Las escamas del almirante Sakaar se oscurecieron de ira. La hegemonía trae orden al caos. Civilizamos mundos primitivos y los integramos en la comunidad galáctica. Ustedes destruyen culturas y esclavizan poblaciones, replicó la almirante Chun sin levantar la voz. Hacen exactamente lo que hizo el Imperio Destructor hace 6000 años, antes de que los detuviéramos. La cámara estalló en voces confusas. El Imperio Destructor era un mito, una leyenda que se contaba para asustar a los niños. No existían registros históricos de tal civilización. La razón por la que no tienen registros del Imperio Destructor es porque nos aseguramos de ello. Cuando pusimos fin a su reinado de terror, también borramos todo rastro de su existencia de la historia galáctica. Esperábamos que si las civilizaciones futuras nunca aprendían sobre ellos, no se sentirían tentadas a seguir el mismo camino. La pantalla holográfica ahora mostraba imágenes de batallas que desafiaban la imaginación. Flotas de naves que se contaban por millones chocando en el vacío del espacio. Planetas siendo desgarrados por armas que podían hacer añicos la propia realidad. Y en el centro de todo, naves humanas luchando contra probabilidades imposibles para proteger mundos que nunca antes habían visto. Estas son las leyendas de las que se rieron, continuó la almirante Chun. Las historias de humanos que nunca se rinden, que luchan contra cualquier pronóstico para proteger a los inocentes. Cada relato era cierto. Cada victoria imposible realmente sucedió. El consejero Traxen se levantó, su enorme figura elevándose sobre su escritorio. Si son tan poderosos, ¿por qué rebelarse ahora? ¿Por qué no seguir escondiéndose en las sombras? Porque esconderse ya no es una opción. Su gente descubrió nuestro sistema natal y envió una fuerza militar para evaluarnos. Nos forzaron a actuar. La pantalla mostró el reciente encuentro entre las naves humanas y de la hegemonía. Pero esta vez, las imágenes revelaron detalles que el capitán Vexala no había podido informar. La red defensiva humana no solo había desactivado las naves de la hegemonía, había analizado su tecnología, copiado sus bases de datos y aprendido todo sobre la civilización galáctica en cuestión de minutos. En ese único encuentro, aprendimos más sobre la política galáctica actual de lo que nos habían enseñado 5000 años de observación pasiva. Aprendimos sobre los planes de expansión de la hegemonía. Aprendimos sobre la incapacidad del Consejo para detenerlos. Y aprendimos que el tiempo de esconderse había terminado. La doctora Itara levantó una mano temblorosa. ¿Qué quieren de nosotros? La expresión de la almirante Chun se suavizó ligeramente. Lo que siempre hemos querido: paz, cooperación, una galaxia donde las especies trabajen juntas en lugar de conquistarse mutuamente. ¿Y si nos negamos?, exigió el almirante Sakaar. La almirante humana guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba el peso de una certeza absoluta. Entonces descubrirán que todas las demás historias que descartaron como imposibles también son ciertas. Los relatos de flotas humanas que podían oscurecer el cielo de mundos enteros. Las leyendas de guerreros humanos que podían mantener una línea contra cualquier fuerza. Los mitos de comandantes humanos que convirtieron una derrota segura en una victoria total. La cámara volvió a quedar en silencio mientras las implicaciones se asentaban. No eran amenazas de una especie primitiva. Eran promesas de una civilización que había estado protegiendo silenciosamente la galaxia durante milenios. No queremos luchar contra ustedes, continuó la almirante Chun. Hemos visto suficiente guerra para 1000 vidas. Pero si nos obligan a elegir entre la paz y la justicia, elegiremos la justicia siempre. La pantalla holográfica se desvaneció, dejando solo la imagen del almirante Chun flotando en el centro de la cámara. Tienen 7 días estándar para considerar lo que les he dicho. Después de eso, la flota profunda terrana comenzará operaciones para restaurar el equilibrio en esta galaxia. Espero sinceramente que podamos trabajar juntos,
pero procederemos con o sin su cooperación. La transmisión terminó, dejando la cámara del Consejo en un silencio atónito. 300 especies miraban el aire vacío, tratando de procesar lo que acababan de aprender. Los humanos no eran primitivos, no estaban indefensos, y definitivamente no contaban historias. Eran leyendas hechas realidad, y la galaxia estaba a punto de descubrir lo que eso significaba realmente. El almirante Sakaar miró alrededor de la cámara a los rostros de sus colegas consejeros. Por primera vez en su carrera militar, sintió un miedo genuino. No miedo a la muerte o a la derrota, sino miedo de lo que la humanidad podría ser capaz de hacer si se la llevaba al límite. Las historias habían sido advertencias todo el tiempo, y la galaxia no había escuchado. Ahora era demasiado tarde para fingir que las leyendas humanas eran solo cuentos. El almirante Sakaar contemplaba la masiva flota que se congregaba en la principal zona de preparación de la hegemonía. Naves de toda la galaxia habían respondido a su llamada a las armas. Más de 50.000 naves flotaban en formación perfecta, representando el poderío militar combinado de 200 especies diferentes. Esta es la flota más grande en la historia galáctica, informó su oficial táctico. Nada podría oponerse a tantas naves. Sakaar asintió, pero su confianza se sentía forzada. Habían pasado 7 días desde el ultimátum del almirante Chun y el Consejo Galáctico había votado abrumadoramente por resistir las demandas humanas. Se negaban a creer que una sola especie, sin importar cuán avanzada fuera, pudiera amenazar a las civilizaciones combinadas de la galaxia. Señor, estamos recibiendo informes de nuestros exploradores avanzados, anunció el oficial de comunicaciones. Se han avistado naves humanas en 12 sectores diferentes. Parecen moverse hacia objetivos estratégicos. ¿Cuántas naves? Preguntó Sakaar. Esa es la parte extraña, señor. Nunca más de unas pocas docenas en un solo lugar. Nuestras estimaciones de inteligencia sugieren que tienen quizás 1.000 naves en total. Sakaar se permitió una sonrisa real por primera vez en días. 1.000 naves contra 50.000. Los humanos pueden ser avanzados, pero no son dioses. Lo que el almirante Sakaar no entendía era que los humanos nunca habían librado guerras de la misma manera que otras especies. Mientras las civilizaciones galácticas construían flotas masivas y libraban batallas campales, los humanos habían pasado milenios perfeccionando el arte de convertir la desventaja en victoria. El primer enfrentamiento tuvo lugar en el sistema Corin, donde un convoy de suministros de la hegemonía transportaba recursos cruciales a la flota principal. 3 naves humanas aparecieron desde el hiperespacio e inmediatamente comenzaron lo que parecía un ataque suicida contra el convoy de 40 naves. El capitán Brexen de la nave insignia del convoy observó con incredulidad cómo la diminuta fuerza humana cargaba directamente contra su flota mucho más grande. Todas las naves concentran el fuego en las naves humanas. Esto terminará en minutos. Pero las naves humanas se movían como nada que el capitán hubiera visto jamás. Fluían por el espacio como mercurio líquido, cambiando de dirección de maneras que deberían haber destrozado sus cascos. Las armas de la hegemonía que deberían haberlas destruido simplemente pasaban por el espacio vacío, mientras las naves humanas parecían entrar y salir de la realidad. Señor, no puedo fijar un blanco. Sus naves están aquí un segundo y al siguiente han desaparecido. Las naves humanas alcanzaron el convoy y comenzaron su ataque. Pero en lugar de usar armas masivas para destruir las naves de la hegemonía, hicieron algo mucho más devastador. Desactivaron los motores de cada nave simultáneamente, dejando a todo el convoy indefenso en el espacio. Luego, los humanos comenzaron a transmitir un mensaje en todas las frecuencias. Personal de la hegemonía, aquí el comandante Martínez de la nave terrana desafiante. Sus naves han sido desactivadas pero no destruidas. Tienen 2 opciones: abandonar sus naves y regresar a casa en las cápsulas de escape que estamos proporcionando, o permanecer a bordo y ser tomados prisioneros. El capitán Brexen no podía creer lo que estaba oyendo. Nos están dando la oportunidad de rendirnos. ¿Por qué no nos destruyen sin más? La respuesta llegó en forma de naves civiles que se acercaban desde el borde del sistema, naves de refugiados de una docena de especies diferentes, todas transportando familias que habían huido de la opresión de la hegemonía. Los humanos no eran solo estrategas militares, eran liberadores. Capitán, informó su oficial táctico, las naves humanas están transfiriendo suministros a las naves de refugiados. Están regalando nuestra carga a la gente que la hegemonía ha desplazado. En cuestión de horas, la noticia del enfrentamiento se extendió por toda la galaxia. Los humanos no solo habían derrotado a una fuerza superior,
Lo habían hecho sin cobrar una sola vida, mientras ayudaban simultáneamente a las víctimas de la expansión de la hegemonía. El almirante Sakaar leyó los informes con creciente inquietud. No era así como se suponía que se debían librar las guerras. Envía a la tercera flota para reforzar Corin. Quiero esas naves humanas destruidas. La tercera flota constaba de más de 3.000 naves, incluidas algunas de las naves de guerra más poderosas del arsenal de la hegemonía. Seguramente, ninguna fuerza, por avanzada que fuera, podría oponerse a números tan abrumadores. La tercera flota llegó al sistema Corin para encontrarlo aparentemente vacío. Las naves humanas se habían ido. El convoy desactivado había sido evacuado y las naves de refugiados no se veían por ninguna parte. «Dispérsense y busquen», ordenó el almirante de la flota Kestar. No pueden haber ido muy lejos. Las naves de la hegemonía se dispersaron por todo el sistema, escaneando cada asteroide y nube de gas en busca de señales de presencia humana. No encontraron nada. Fue entonces cuando los humanos revelaron el verdadero significado de sus leyendas. El ataque vino de todas partes a la vez. Naves humanas se materializaron desde el espacio vacío, apareciendo dentro de las formaciones de la hegemonía como si hubieran estado esperando en otra dimensión. Pero estas no eran las mismas naves pequeñas del primer enfrentamiento. Eran naves de guerra masivas, cada una más grande que cualquier cosa en la flota de la hegemonía. ¿De dónde salieron?, gritó el almirante Kestar mientras su nave insignia se estremecía bajo el fuego de armas que parecían doblegar las leyes de la física. «Desconocido, señor. Nuestros sensores muestran espacio vacío, pero estamos recibiendo graves daños de múltiples contactos». La batalla que siguió se conoció como el enfrentamiento fantasma, porque la mitad de la flota humana permaneció invisible durante toda la lucha. Las naves de la hegemonía disparaban a objetivos que no podían ver, mientras que las armas humanas golpeaban con una precisión imposible desde direcciones que no deberían haber sido posibles. Pero lo que más sorprendió a los observadores galácticos no fue la tecnología humana. Fueron sus tácticas. Incluso con su abrumadora ventaja, los humanos se esforzaron por desactivar las naves enemigas en lugar de destruirlas. Cuando las naves de la hegemonía quedaban inutilizadas, naves humanas se acercaban para rescatar a las tripulaciones antes de que las naves explotaran. «Señor, los humanos están teletransportando a los supervivientes de la hegemonía a bordo de sus naves», informó el oficial táctico. «Les están proporcionando atención médica y transporte seguro a mundos neutrales». El almirante Kestar no podía entenderlo. «¿Por qué nos están salvando? Somos sus enemigos». La respuesta vino de la propia almirante Chun, su voz transmitiéndose por todas las frecuencias. «Porque cada vida tiene valor, almirante, incluso la de aquellos que eligen luchar contra nosotros». La tercera flota fue completamente derrotada en 6 horas. 3.000 naves desactivadas o capturadas con menos de una docena de bajas totales en ambos bandos. Los humanos habían convertido una ventaja militar abrumadora en un rescate humanitario. La noticia de la victoria envió ondas de choque por toda la galaxia. Especies que habían sido neutrales en el conflicto comenzaron a apoyar abiertamente a los humanos. Mundos que habían sido forzados a unirse a la hegemonía comenzaron a declarar su independencia, sabiendo que la protección humana les seguiría. Pero el almirante Sakaar se negó a aceptar la derrota. Si las tácticas convencionales no funcionaban, intentaría algo que los humanos podrían no esperar. «Preparen el protocolo Omega», ordenó a su personal. El protocolo Omega era el secreto mejor guardado de la hegemonía, un arma que podía destruir sistemas estelares enteros haciendo que sus soles se convirtieran en nova. Había sido construido como último recurso, nunca destinado a ser usado excepto ante la extinción total. «Señor, esa arma no ha sido probada. No sabemos cuáles podrían ser los efectos secundarios». «El efecto secundario serán humanos muertos», respondió Sakaar con frialdad. «Apunten al sistema Sol. Si no podemos derrotar a su flota, destruiremos su mundo natal». El arma Omega fue desplegada en secreto, oculta dentro de un convoy de suministros aparentemente rutinario. Tardaría varios días en llegar al sistema Sol, pero una vez allí, acabaría con la amenaza humana permanentemente. Lo que Sakaar no sabía era que los humanos habían estado monitoreando las comunicaciones de la hegemonía desde su primer encuentro. Sabían sobre el protocolo Omega incluso antes de que el arma fuera cargada en su nave portadora. La almirante Chun estaba en el puente de su nave insignia, observando la pantalla táctica que mostraba la aproximación del arma. Su personal esperaba órdenes para interceptar y destruir la amenaza. «Almirante, ¿destruimos el convoy del arma?». Chun negó con la cabeza. «No, dejad que venga».
La galaxia necesita ver de lo que la hegemonía es realmente capaz. Necesitan entender la elección que realmente están haciendo. El convoy del arma llegó al borde exterior del sistema solar y comenzó su aproximación final hacia el Sol de la Tierra. En toda la galaxia, todas las especies observaban sus sensores, esperando ver cómo respondería la humanidad a la amenaza definitiva. Fue entonces cuando la galaxia aprendió la leyenda humana más importante de todas, la historia de lo que sucedía cuando la humanidad no le quedaba nada que perder. El espacio alrededor de la Tierra estalló en luz mientras miles de naves humanas se revelaban simultáneamente. No eran las elegantes naves que había mostrado antes, sino masivas naves fortaleza que habían sido construidas con un solo propósito: proteger su mundo natal contra cualquier amenaza, sin importar cuán poderosa fuera. El arma Omega ni siquiera llegó al Sol. Fue interceptada, desarmada y destruida de forma segura por defensas humanas que hicieron que sus anteriores demostraciones de tecnología parecieran primitivas en comparación. Entonces, la voz del almirante Chun llenó los canales de comunicación de cada nave en la galaxia. La hegemonía acaba de intentar cometer un genocidio contra un mundo entero. Habrían destruido nuestro Sol, matando no solo a los humanos, sino a todo ser vivo en nuestro sistema. Este es el enemigo al que han elegido apoyar. La reacción fue inmediata. Los aliados de la hegemonía comenzaron a cambiar de bando por docenas. Mundos neutrales declararon su apoyo a la humanidad. Incluso algunas especies miembros de la hegemonía comenzaron a rebelarse contra su propio gobierno. El almirante Sakar observó cómo su imperio se desmoronaba en tiempo real mientras la galaxia se volvía en su contra. Esto no ha terminado, transmitió al almirante Chun. Todavía tenemos la flota más grande de la historia galáctica. Sí, la tienen, respondió Chun con calma. Y estamos a punto de mostrarles por qué eso no importa. La batalla final tuvo lugar en el sistema Nexus, una ubicación estratégicamente importante en la encrucijada de las principales rutas hiperespaciales. El almirante Sakar la había elegido cuidadosamente, creyendo que el terreno favorecería a su flota masiva sobre las naves humanas, más pequeñas y maniobrables. Lo que quedaba de las fuerzas de la hegemonía se reunió allí. 30.000 naves que representaban la última fuerza militar de una docena de especies diferentes. Formaron un muro defensivo de 3 minutos luz de ancho, erizado de suficiente potencia de fuego como para reducir planetas a polvo. Aquí es donde resistiremos, anunció Sakar a los comandantes de su flota. Los humanos pueden tener tecnología superior, pero no pueden estar en todas partes a la vez. Cuando lleguen, los golpearemos con todo lo que tenemos. La respuesta humana llegó exactamente según lo programado. La almirante Chun sacó a toda su flota del hiperespacio en formación perfecta. 1.000 naves que parecían imposiblemente pequeñas contra el masivo muro de naves de la hegemonía. ¿Eso es todo?, rió Sakar. Nos superan en número 31. Incluso con su tecnología avanzada, no pueden derrotarnos a todos. Pero a medida que la flota humana se posicionaba, algo extraño comenzó a suceder en toda la galaxia. Naves que habían sido marcadas como destruidas o desaparecidas comenzaron a aparecer en los sensores. Las naves que habían sido derrotadas en enfrentamientos anteriores de repente se encendieron y comenzaron a moverse hacia Nexus. La almirante Chun abrió un canal de comunicación para toda la flota de la hegemonía. Almirante Sakar está viendo esta batalla de la manera equivocada. Cree que se trata de números. Cree que se trata de potencia de fuego superior. Pero esta batalla se ganó en el momento en que decidieron usar el genocidio como arma. El espacio alrededor de Nexus comenzó a llenarse de naves de toda la galaxia. No solo naves humanas, sino flotas de cientos de especies diferentes. Mundos que habían sido liberados por las fuerzas humanas. Civilizaciones que habían sido protegidas de la expansión de la hegemonía. Incluso antiguos aliados de la hegemonía que habían cambiado de bando después de presenciar el intento de destruir la Tierra. Verá, almirante, los humanos hemos estado librando guerras durante miles de años. Y aprendimos hace mucho tiempo que el arma más poderosa no es un cañón o una bomba. Es la voluntad de sacrificarlo todo para proteger a los demás. La flota de la coalición que se reunió alrededor de los humanos era enorme. Más de 100.000 naves que representaban a casi todas las especies de la galaxia. Pero no estaban allí como conquistadores. Estaban allí como protectores, unidos por una comprensión común de lo que representaba la hegemonía. El almirante Sakar miró su pantalla táctica con un horror creciente. Esto es imposible. ¿Cómo coordinaron una fuerza tan masiva sin que lo detectáramos? Porque no necesitaron coordinarla, respondió en voz baja su oficial táctico.
Cada nave aquí vino por su cuenta. Todas tomaron la misma decisión de forma independiente. La batalla comenzó no con armas de energía masivas o bombas destructoras de mundos, sino con una simple transmisión de la almirante Chun. Fuerzas de la hegemonía están rodeados y superados en número. Tienen una oportunidad de rendirse pacíficamente. Apaguen sus armas y prepárense para ser abordados. Sus tripulaciones serán tratadas de acuerdo con la ley galáctica y devueltas a sus mundos de origen. La respuesta de Sakaar fue ordenar a toda su flota que atacara a la vez. 30.000 naves abrieron fuego simultáneamente, creando un espectáculo de luces visible desde varios sistemas estelares de distancia. Pero la coalición liderada por los humanos no respondió de la misma manera. En cambio, hicieron algo que nunca se había intentado en la Guerra Galáctica. Libraron una batalla completamente defensiva. Usando su tecnología superior para desactivar las naves atacantes sin destruirlas, las naves humanas fluían a través de las formaciones de la hegemonía como el agua. Su imposible maniobrabilidad les permitía evitar el fuego enemigo mientras apuntaban solo a los sistemas de motor y armamento. Las naves de la coalición trabajaron en perfecta coordinación, creando escudos de energía que protegían del fuego cruzado a las naves de la hegemonía desactivadas. «Señor, no están tratando de matarnos», informó el oficial de armas de Sakaar. «Cada disparo está precisamente dirigido a desactivar, no a destruir». El almirante observó con asombro cómo las naves humanas se ponían repetidamente en peligro para rescatar a las tripulaciones de la hegemonía de las naves dañadas. Incluso en el fragor de la batalla, estaban a la altura de su legendaria reputación de proteger la vida a cualquier costo. «¿Por qué?», susurró Sakaar. «Porque nos salvan cuando estamos tratando de matarlos». La respuesta provino de una fuente inesperada. El capitán Bexalan, que había sobrevivido a su primer encuentro con las fuerzas humanas y ahora comandaba una de las pocas naves de la hegemonía que aún funcionaban. «¿Por qué eso es lo que hacen los héroes, señor? Las historias de las que nos reímos no trataban sobre conquista o venganza. Trataban sobre coraje, sacrificio, proteger a los demás, incluso a los enemigos». A medida que la batalla continuaba, más y más naves de la hegemonía dejaban de luchar. No porque estuvieran desactivadas, sino porque sus tripulaciones simplemente no podían seguir atacando a gente que arriesgaba sus vidas para salvarlos. El punto de inflexión llegó cuando la propia nave insignia del almirante Sakaar fue inutilizada por fuego de respuesta de su propia flota. Un error de puntería había enviado una masiva ráfaga de energía hacia su puente, y no había tiempo para esquivarla. La ráfaga nunca lo alcanzó. Un crucero humano se había interpuesto entre el rayo de energía y la nave de Sakaar, recibiendo toda la fuerza del ataque y sufriendo daños masivos. «¿Por qué?», exigió Sakaar mientras los equipos de rescate humanos se teletransportaban a su nave para ayudar con las reparaciones de emergencia. «¿Por qué me salvaron?». El comandante Torres, el mismo oficial humano que había contactado por primera vez a capitán Bexalan, lo miró con ojos cansados pero amables. «Porque cada vida importa, almirante. Incluso la suya». La batalla terminó no con una explosión dramática o una derrota aplastante, sino con el almirante Sakaar ordenando a sus fuerzas restantes que depusieran las armas. No podía seguir luchando contra gente que seguía salvándole la vida. En cuestión de horas, el sistema Nexus estaba en calma, a excepción del masivo esfuerzo humanitario en marcha. Naves humanas trabajaban junto a antiguos enemigos para rescatar supervivientes, proporcionar atención médica y reparar naves dañadas. La batalla espacial más grande de la historia galáctica se había convertido en la operación de rescate más grande jamás intentada. 3 días después, la almirante Chun se presentó ante la sesión de emergencia del Consejo Galáctico. La gran sala de la asamblea estaba abarrotada de representantes de toda la galaxia, incluidas muchas especies que nunca antes habían participado en la política del Consejo. «La guerra de la hegemonía ha terminado», anunció. «No porque destruimos a nuestros enemigos, sino porque les mostramos una manera mejor». El almirante Sakaar, con los brazos sujetos por dispositivos médicos debido a las heridas sufridas en la batalla, estaba en el podio de los acusados. Pero en lugar de enfrentar la ejecución o el encarcelamiento, estaba escuchando un tipo de juicio muy diferente. «La flota profunda terrana ha estado observando la civilización galáctica durante 5.000 años», continuó la almirante Chun. «Hemos visto imperios surgir y caer. Hemos visto a especies cometer los mismos errores una y otra vez. Y siempre hemos esperado que, finalmente, alguien aprendiera de la historia en lugar de repetirla». Hizo un gesto a los representantes reunidos. «Hoy tienen esa oportunidad. La elección no es entre el gobierno humano y el gobierno de la hegemonía.
La elección es entre la cooperación y el conflicto, entre el crecimiento y el estancamiento, entre el futuro y el pasado. La doctora Ítara, la xenobióloga que primero había descartado las historias humanas como ficción primitiva, levantó la mano. ¿Qué pasa ahora? ¿Los humanos toman el control del gobierno galáctico? La almirante Chu negó con la cabeza. Nunca quisimos gobernar a nadie. Queríamos proteger a todos. Nuestra flota permanecerá activa, pero solo como guardianes. Ayudaremos a defender contra amenazas externas y evitaremos que un solo poder domine a los demás. Pero la galaxia se gobernará a sí misma. ¿Y la hegemonía? Preguntó el consejero Traxen. Chun miró al almirante Sakar. La hegemonía como imperio militar está acabada, pero las especies que la componían todavía tienen valor. Tienen conocimiento, recursos y culturas que vale la pena preservar. Les ayudaremos en la transición hacia una coexistencia pacífica con sus vecinos. Durante los meses siguientes, la galaxia comenzó a transformarse. Los mundos que habían sido conquistados fueron liberados y ayudados a reconstruir. Especies que habían sido enemigas durante siglos comenzaron a trabajar juntas en proyectos conjuntos. Tecnologías que habían sido acaparadas por potencias militares se compartieron libremente para beneficiar a todos. La flota humana cumplió su promesa, permaneciendo activa pero sin interferir nunca en la política local. Se convirtieron en leyendas de una manera diferente, no como conquistadores o gobernantes, sino como los guardianes que se aseguraron de que los niños de la galaxia pudieran crecer en paz. El almirante Sakar, despojado de su rango militar pero perdonado por sus crímenes, pasó sus últimos años trabajando con eruditos humanos para documentar la verdadera historia de la guerra galáctica. Sus escritos se convirtieron en lectura obligatoria en las escuelas de cientos de mundos, enseñando a las nuevas generaciones sobre el verdadero costo del conflicto. El capitán Bexalan se convirtió en uno de los primeros graduados de la nueva Academia de Paz Galáctica, una institución conjunta humano-alienígena que entrenaba a diplomáticos y pacificadores. Su primera asignación fue regresar a los mundos que la hegemonía había conquistado y ayudar a negociar acuerdos de reparación y reconstrucción. La doctora Ítara dirigió un equipo de investigadores que estudiaba los archivos humanos, aprendiendo sobre civilizaciones que habían surgido y caído mucho antes de que comenzara la historia galáctica actual. Su trabajo ayudó a preservar las lecciones del pasado y a prevenir conflictos futuros. Y la almirante Sarah Chun regresó a su lugar en el profundo vacío entre galaxias, donde la flota humana continuaba su eterna vigilia. Las antiguas naves que habían dormido durante milenios ahora estaban despiertas. Sus tripulaciones, listas para responder si la galaxia volvía a enfrentarse a amenazas que no pudiera manejar sola. Las historias que una vez habían sido descartadas como fantasías imposibles se convirtieron en el fundamento de una nueva cultura galáctica. Niños de toda la galaxia aprendieron que las leyendas no eran solo cuentos para entretener, sino lecciones para vivir. Aprendieron que el verdadero heroísmo no se encontraba en el poder o la conquista, sino en el coraje, el sacrificio y la voluntad de proteger a los demás, sin importar el costo. La galaxia finalmente había aprendido la verdad que los humanos siempre habían conocido. Las leyendas eran reales, y ahora todos podían aspirar a convertirse en una.